La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta primero la membrana sinovial de las articulaciones diartroidales, tejido donde ocasiona sinovitis inflamatoria potencialmente destructiva, y en forma secundaria, otras áreas del organismo, dando lugar a las denominadas manifestaciones extraarticulares, ello es, el componente sistémico de la enfermedad. La artritis reumatoide es un padecimiento frecuente. Se calcula que cerca de 1% de la población se encuentra afectada. Su distribución es mundial y se presenta más en la mujer en una relación de 3 a 5, 1 en el hombre. La edad de inicio es entre los 40 y 50 años, pero puede presentarse en todas las edades. Los estudios epidemiológicos indican que es un padecimiento con predisposición genética, se observa hasta 4 veces más en familiares de primer grado de pacientes con la enfermedad, y en 15 a 20% de gemelos monocigóticos. Etiología. La etiología de la artritis reumatoide aún se desconoce. Se considera un padecimiento autoinmune con base en la presencia del factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina y otros autoanticuerpos en el suero y en el líquido sinovial, datos característicos de inflamación crónica que semejan una reacción de origen inmunológico en la membrana sinovial, así como por su asociación con otras enfermedades consideradas de tipo autoinmune. En su patogenia se encuentran interrelacionados factores genéticos, ambientales y hormonales que conducen a alteraciones inmunológicas, y estas, al desarrollo de la enfermedad. Factores genéticos. La agregación familiar de la artritis reumatoide fue el primer indicio de la participación de la herencia en su etiopatogenia. Más adelante se encontró alta prevalencia en ciertos grupos étnicos, particularmente en la tribu de los Pimas de Norteamérica. La enfermedad se asocia a los antígenos clase segundo del complejo principal de histocompatibilidad o MHC, del inglés Major Histocompatibility Complex, o LA, del inglés Human Leukocyte Lymphokite Antigens. Así, 70% de los pacientes son la ADR4 o la ADR1, aunque no en todas las poblaciones estudiadas. La molécula de R está formada por una cadena alfa, que es única, y una cadena beta, que es muy polimórfica. La molécula de R se clasifica según la cadena que esté presente. La molécula asociada a la artritis reumatoide corresponde al ADRL04, cadena 1 clase 4 o DR4, la cual tiene más de 10 subclases, la ADRL0401 al ADRL0410 y más, de las cuales solo el DRL0401, 0404, 0405 están presentes en pacientes con este trastorno, así como el DRL0101 y el L1402. Todas estas moléculas tienen en común la misma secuencia de aminoácidos en la posición 70 a la 74 de la tercera región hipervariable, sitio involucrado en la presentación del antígeno. La secuencia de aminoácidos compartidos por la molécula de R4 está formada por glutamina, leucina, arginina, alanina, alanina. Esta sucesión de aminoácidos también se ha encontrado en algunos antígenos bacterianos y virales, lo que ha dado origen a la teoría del epítopo compartido, que se utiliza para explicar mecanismos etiológicos, patogénicos y de pronóstico en los pacientes con artritis reumatoide. Se ha observado que los pacientes homocigotos para el DR4 tienen pronóstico más grave. Además de las moléculas LA, se han implicado otros los I en la etiopatogenia de esta enfermedad, entre los más señalados se incluyen PTPN22, del inglés protein tirosine fosfatase N22, fosfatasa proteína tirosina, tipo no receptor 22, PAD4, del inglés protein arginine deiminase 4, deiminasa peptidil arginina tipo 4, y diversas citosinas y sus receptores. Mención especial merecen los genes de susceptibilidad genética recién identificados en el brazo largo del cromosoma 2, específicamente un haplotipo en el tercer intrón del STAT4, del inglés Signal Transducer Activator of Transcription Protein 4, denominado SNPRS757, 48, 65, SNP del inglés Single Nucleotide Polymorphisms, el cual se ha asociado con incremento del riesgo de padecer artritis reumatoide en la población europea y asiática. Factores ambientales. Desde las primeras descripciones de la artritis reumatoide se ha considerado su posible etiología infecciosa, primordialmente por su semejanza con diversas enfermedades de ese origen, como la tuberculosis, fiebre reumática, brucelosis, etc., y porque varios procesos virales cursan con artritis, sarampión, rubéola, hepatitis, etc. Asimismo, se han reportado casos en los que se puede establecer claramente el inicio de la artritis reumatoide después de un proceso infeccioso bien identificado, e incluso, en algunos casos se ha encontrado la presencia de antígenos bacterianos o virales en la cavidad articular. Por otra parte, se han observado similitudes clínicas e histológicas entre la sinovitis reumatoide y la ocasionada por agentes infecciosos en modelos experimentales, lo que ha llevado a postular que diversos microorganismos tanto bacterianos como virales o productos derivados de ellos, a través del mimetismo molecular o semejanza antigénica, con el epítopo compartido, como posibles desencadenantes de la enfermedad en individuos genéticamente predispuestos.
Entre los elementos que más se menciona están el virus de Epstein-Barr, parvovirus, micoplasma, micobacterias, citomegalovirus, proteínas de choque térmico, y superantígenos. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido comprobar la función etiológica de alguno de ellos. Los factores ambientales pueden participar en la inducción, magnitud y velocidad de progresión de la enfermedad. Aparte de los numerosos agentes infecciosos que han sido señalados, datos recientes asocian al tabaquismo como un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la artritis reumatoide en sujetos con la ADR4. Se ha demostrado que el tabaco promueve la citrulinación de las proteínas, y es posible que a través de este mecanismo induzca una respuesta autoinmune. Estudios recientes indican que la presencia de anticuerpos anticitrulina, marcador serológico altamente específico para artritis reumatoide, se relaciona de manera significativa con el epítopo compartido en la molécula de R4. Por otra parte, la citrulinación es una modificación posttranslacional de la arginina, catalizada por la deiminasa peptidilarginina, PAD. Se conocen 5 isotipos de esta enzima, de los cuales, polimorfismos en la PAD4 se asocia al desarrollo de la artritis reumatoide. La citrulina es un aminoácido no estándar que no es incorporado en las proteínas durante la translación, pero puede ser generada por modificación posttranslacional, citrulinación, de la arginina unida a la proteína. Este cambio altera la carga positiva y modifica la estructura primaria, secundaria y terciaria de la molécula, con el potencial de influir en su antigenicidad e interacciones intermoleculares. Datos epidemiológicos han revelado que cerca de 40% de los pacientes que desarrollan artritis reumatoide presentan anticuerpos anticitrulina en su suero hasta 10 años antes del inicio de la sintomatología. Asimismo, se ha comprobado que varios autoanticuerpos descritos en los pacientes con la enfermedad desde hace varios años, entre ellos el factor antiperinuclear, anticuerpo antiqueratina, anti-SA, y otros más, en realidad reconocen la citrulina. Factores hormonales. La influencia del ambiente hormonal en la etiopatogénesis de la artritis reumatoide ha sido reconocida prácticamente desde la definición de la enfermedad por Garrod en 1859. Pronto se hizo evidente que la mujer tiene mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad en comparación con el hombre, 3 a 5, 1. Además, su prevalencia aumenta en la etapa preposmenopáusica. Por otra parte, la actividad de la enfermedad está en relación con el ciclo menstrual, y la sintomatología disminuye de manera notable durante el embarazo, para reactivarse en el periodo posparto. El papel que tiene el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal gónadas sobre el sistema inmune y la inflamación es de gran importancia, por lo que una alteración en sus mecanismos de control puede propiciar la falta de autorregulación de la inflamación. Algunos estudios han revelado que los pacientes con artritis reumatoide tienen bajas concentraciones de hormonas séricas, principalmente del sulfato de dihidroepiandrosterona, así como un estado de hipocortisolismo crónico con baja respuesta suprarrenal al estrés. Factores inmunológicos. En 1939, Waller describe por primera vez la presencia del factor reumatoide en el suero de los pacientes, hallazgo confirmado por Rose en 1948 y posteriormente por Henry Kunkel y otros, quienes demostraron hacia 1957 que se trata de un anticuerpo de clase IgG que reconoce y se fija a la región Fc de la inmunoglobulina G, figura 16, 1. De esta manera, se establece la primera evidencia de autorreactividad en la artritis reumatoide, y se inicia el concepto de enfermedad autoinmune. Desde entonces se han acumulado abundantes datos, tanto serológicos e inmunohistológicos en humanos, así como en numerosos modelos animales de artritis, de la participación del sistema inmune en la patogénesis del padecimiento. Patogénesis. La lesión característica de la artritis reumatoide es la sinovitis inflamatoria, con hiperplasia y proliferación de las células sinoviales tipo A y B, neoformación vascular e infiltración linfocitaria intensa, predominantemente de linfocitos Th1, linfocitos CD4 de memoria, linfocitos CD8, células dendríticas, macrófagos, fibroblastos, linfocitos B y células plasmáticas. Esta imagen histológica corresponde a una respuesta inmunológica con activación de linfocitos y macrófagos, producción de múltiples citocinas proinflamatorias y de otros mediadores de la inflamación, secreción de inmunoglobulinas, entre ellos del factor reumatoide y de anticuerpos anticitrulina, los cuales finalmente forman complejos antígeno-anticuerpo y activación del sistema del complemento. Conforme el tejido sinovial continúa proliferando, se convierte en un proceso inflamatorio invasor conocido como PANUS, el cual está constituido por macrófagos, fibroblastos y osteoclastos, mismo que va extendiéndose y destruyendo poco a poco el cartílago articular y el tejido óseo por acción de los productos de la inflamación y de potentes enzimas proteolíticas liberadas en el proceso, principalmente las denominadas metaloproteinasas de matriz, radicales superóxido, óxido nítrico, etc. Se han estudiado múltiples teorías sobre la etiopatogénesis de la artritis reumatoide. Una de las más citadas es por su asociación con el ADR4. Se ha postulado que esta molécula tiene afinidad por un antígeno artritogénico, que puede ser de origen exógeno o inclusive un antígeno propio modificado, que induce la respuesta inmune.
También se ha propuesto la existencia de una reacción cruzada por mimetismo molecular entre DR4 y productos antigénicos de bacterias, virus u otros elementos, y que ello ocasione la reacción autoinmune. Finalmente, en el modelo más reciente sobre la patogénesis de la artritis reumatoide, se propone que el evento inicial es una respuesta inflamatoria quizá sistémica y totalmente inespecífica a un estímulo desconocido, en el que participa de manera importante la inmunidad innata, evento que puede ocurrir muchos años antes de la enfermedad. Después de este hecho, sigue un periodo que puede durar varios años, en el que el sistema inmune activado produce anticuerpos a moléculas aparentemente no relacionadas como el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulina, los cuales, como se ha mencionado, pueden detectarse en el suero de algunos pacientes hasta 10 años antes del inicio de los síntomas. Los agentes precipitantes que lleva a la transición de fenómeno autoinmune sistémico a enfermedad autoinmune primordialmente localizada a la membrana sinovial, se desconocen. En ello se han involucrado factores genéticos, la DR4, biomecánicos de las articulaciones, neuroendocrinos y de otro tipo, que inducen la activación y proliferación de linfocitos TCD4 específicos, TH1 o TH17, y estos a su vez participan en la activación de linfocitos B, macrófagos, fibroblastos, etc., con la consecuente producción de diversas citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento y de neoformación vascular, moléculas de adhesión y a la proliferación e hiperplasia de las células sinoviales. La activación de linfocitos B puede formar verdaderos folículos linfoides, en donde sintetizan activamente diversos autoanticuerpos, entre ellos factor reumatoide, todo ello ocasiona daño tisular con neoformación de antígenos y modificaciones posttranslacionales de proteínas, entre ellas la desaminación de arginina, que da lugar a epitopos citrulinados, que son blanco de los anticuerpos anticitrulina. Los linfocitos B y las células plasmáticas producen activamente factor reumatoide y anticuerpos anticitrulina, que forma complejos inmunes con sus respectivos antígenos, activando el sistema del complemento, amplificando y perpetuando de esta manera el proceso inflamatorio. Las primeras fases de este proceso patogénico, inducción al fenómeno autoinmune y su localización articular, se encuentran en el periodo presintomático, o bien se manifiesta como una artritis autolimitada, no clasificable. Una vez que la inflamación sinovial supera las medidas de regulación y control, se convierte en un proceso clínicamente aparente. Todas las etapas del proceso inflamatorio sinovial, desde la inducción, mantenimiento de la inflamación, hasta la destrucción articular, son manejadas y dirigidas por diversas citocinas, algunas de ellas aún no identificadas. Unas citocinas tendrán mayor importancia en una fase y otras en periodo distinto. Es relevante señalar que el proceso es dinámico e interrelacionado, y la acción de las citocinas es múltiple y en ocasiones sobrepuesto en diferentes células. Conocer las citocinas principales en la activación del linfocito TH1, linfocito B, macrófago, fibroblasto, osteoclasto, así como de las enzimas que participan en la degradación del cartílago y el hueso, es de particular importancia debido a que representan un posible blanco terapéutico. Así por ejemplo, se reconoce actualmente que la IL, interleucina, 12, IL, 23, IL, 15, IL, 18 participan en la activación del linfocito TH1, que la IL, 6, el factor activador y el factor de supervivencia del linfocito B son necesarios para el mantenimiento del linfocito B. La IL, 17 estimula la proliferación del fibroblasto sinovial, la IL, 32 activa al macrófago. La IL, 17, el ligando del receptor activador del factor nuclear kappa, RANKL, del inglés receptor activator of NF-kappa-B ligand, y el factor estimulante de colonias de macrófago, MCSF, del inglés macrophage colony stimulating factor, son indispensables para la diferenciación del osteoclasto. Algunas citocinas, por sus potentes efectos proinflamatorios sobre todas las células, participan activamente en casi todo el proceso inflamatorio y en la destrucción articular. Estas son principalmente el factor de necrosis tumoral, TNF, la IL-1 e IL-6, por lo que su neutralización se convierte en uno de los objetivos primordiales en el tratamiento de la artritis reumatoide. Cuadro clínico. En la mayoría de los pacientes la enfermedad se inicia de manera insidiosa a través de varias semanas y meses, con síntomas inespecíficos como fatiga fácil, hiporexia, fiebre de bajo grado, dolor osteomuscular poco definido y malestar general. El dolor se localiza en las articulaciones predominantemente de las manos con datos de flogosis articular. En algunos pacientes se presenta en forma de una poliartritis aguda incapacitante con fiebre y manifestaciones sistémicas, y en otro pequeño grupo puede iniciar con artritis monogólico-articular crónica. Por lo general, los pacientes presentan dolor e inflamación articular constante, de varias semanas de duración, que disminuye con analgésicos sin llegar a desaparecer. El dolor persiste aún en reposo, y ocasiona incapacidad para los movimientos de la articulación afectada. Hay dolor nocturno que despierta al paciente, y característicamente ésta siente rigidez articular matutina prolongada, ello es, por más de una hora de duración.
El dolor y la flogosis se presentan en las articulaciones periféricas, y de manera bilateral y simétrica, afectando muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, anexo primero, láminas 1 y 2, y rara vez las interfalángicas distales, codos, hombros, rodillas, tobillos, tarso y metatarsofalángicas, pero no la cadera. En la columna vertebral, el compromiso generalmente está limitado al segmento cervical, incluyendo la articulación atlantoaxoidea. El dolor y la flogosis articular son producidos por aumento del tejido y del líquido sinovial que distienden la cápsula articular. Si esto persiste, se afectan los tejidos periarticulares y de sostén como las bursas, tendones y ligamentos que producen contracturas y pueden llevar a la anquilosis. En otras ocasiones, el daño puede resultar en inestabilidad articular, que junto con el desequilibrio de fuerza de los músculos de apoyo, conducen al desarrollo de las deformidades características de la artritis reumatoide, como son desviación cubital de los dedos de la mano, anexo primero, lámina 3, deformación en cuello de cisne, anexo primero, lámina 4, en botón de camisa, boutoniere, combinación de ambas, anexo primero, lámina 5, así como jux valgus y luxación dorsal de los dedos de los pies. Cerca de 20% de los pacientes con artritis reumatoide desarrollan en el transcurso de su enfermedad manifestaciones clínicas de afección sistémica. No obstante, es posible que el compromiso subclínico sea mucho mayor. Esta situación se presenta en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución y con títulos elevados de factor reumatoide. Los nódulos reumatoides son, sin lugar a dudas, la manifestación extraarticular más frecuente. Se localizan en el tejido subcutáneo, periarticular y sobre las superficies extensoras o sitios de presión como la bursa del olecranon, antebrazo y tendón de Aquiles. Son de tamaño variable, por lo general de 1 a 2 centímetros de diámetro y no son dolorosos. Anexo primero, lámina 6. Histológicamente, están formados por un centro necrótico, quizá como consecuencia de vasculitis focal, rodeado de una zona de macrófagos y una capa externa de tejido de granulación. El compromiso pleuropulmonar es común. En estudios de autopsia es frecuente observar engrosamiento pleural, a pesar de que por historia clínica no se haya hecho evidente. Cuando se detecta derrame pleural, es de poco volumen y unilateral. Las características citoquímicas son de un exudado con concentraciones muy bajas de glucosa en ausencia de infección. Otras manifestaciones pulmonares son fibrosis intersticial difusa que ocasiona insuficiencia respiratoria crónica, progresiva y mortal. Nódulos reumatoides pulmonares, ya sean únicos o múltiples, mismos que cuando se presentan en pacientes con neumoconiosis constituyen el síndrome de Kaplan. En ocasiones pueden cavitarse y dan lugar al diagnóstico diferencial con otras entidades. Semejante a la pleuritis, la pericarditis asintomática se encuentra hasta en 50% de los casos de autopsia. Clínicamente se puede detectar por ecocardiografía, y en muy raras ocasiones son causa de pericarditis constrictiva. Otros hallazgos cardiovasculares poco frecuentes son los nódulos reumatoides en válvulas cardíacas, miocarditis y aortitis. El compromiso ocular es frecuente en la artritis reumatoide, ya sea como manifestación aislada en forma de epiescleritis o escleritis, que en casos graves pueden evolucionar a escleromalacia perforans con pérdida de la visión, o bien como parte del síndrome de Sjögren, situación que ocurre hasta en el 30% de los pacientes con artritis reumatoide, produciendo queratoconjuntivitis zika de severidad variable. El síndrome de Felty es la asociación de artritis reumatoide, leucopenia con neutropenia y esplenomegalia, aunque en ocasiones también se pueden acompañar de adenopatías, trombocitopenia y úlceras en los miembros inferiores. Por lo general ocurre en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución con factor reumatoide positivo a título muy alto y complejos inmunes circulantes. Las manifestaciones neurológicas son variadas. Las más frecuentes son las ocasionadas por atrapamiento de los nervios periféricos, por el proceso inflamatorio crónico, como se observa a nivel de la muñeca, situación que conduce al desarrollo de síndrome del túnel del carpo, en tanto que en otras son producto de inestabilidad articular, como ocurre en la subluxación de la columna cervical, sobre todo a nivel de C1, C2, condición que puede ocasionar una mielopatía grave. Otras manifestaciones extraarticulares son la hipotrofia muscular, amiloidosis renal, nefropatía intersticial y los derivados de un proceso inflamatorio crónico. Por último, puede haber vasculitis y producir diversas manifestaciones, entre ellas mononeuritis múltiple. En raras ocasiones la vasculitis reumatoide se comporta como una vasculitis sistémica, y cuando llega a ocurrir, es una complicación potencialmente muy grave. La más frecuente y temida es la afección a capilares, situación que se acompaña de polineuropatía, vasculitis cutánea, con ulceración, necrosis, microinfartos y gangrena digital. Alteraciones de laboratorio y gabinete. Durante la fase activa de la artritis reumatoide se encuentra anemia normocítica normocrónica, característica de las enfermedades crónicas, leucocitosis moderada, trombocitosis, velocidad de sedimentación globular acelerada, así como presencia de otros reactantes de fase aguda, como proteína C reactiva, marcadores todos que tienden a corregirse a medida que la enfermedad se controla o entra en remisión. El factor reumatoide está presente en 80-85% de los pacientes con artritis reumatoide.
Es un autoanticuerpo que reacciona con la porción Fc de la IgG y en la mayoría de los pacientes es de la clase IgG, que por lo general es el que habitualmente se detecta en las pruebas de laboratorio comúnmente empleadas. No obstante, se destaca que algunos pacientes tienen factor reumatoide de otra clase de inmunoglobulina, por ejemplo, IgG-anti-IgG, figura 16.1. Su presencia no es específica para artritis reumatoide, dado que puede observarse en casi 5% de la población normal, cifra que se incrementa hasta en 10 a 15% en personas mayores de 65 años de edad. Asimismo, está presente en otras enfermedades autoinmunes y en múltiples procesos infecciosos bacterianos y virales. El anticuerpo anticitrulina se detecta utilizando un compuesto sintético denominado péptido citrulinado cíclico, anti-CSP, presente en el suero de 82% de los pacientes con artritis reumatoide. Es ligeramente menos sensible que el factor reumatoide, pero aparentemente más específico, sobre todo en los casos de artritis reumatoide temprana. Su presencia se relaciona con progresión de la enfermedad y pronóstico más grave. El análisis del líquido sinovial revela características inflamatorias con aspecto turbio, viscosidad disminuida y mayor concentración de proteínas. La cuenta de leucocitos es variable y puede llegar hasta 50.000 células por mm3, con más de 75% de polimorfonucleares, hallazgos que no son específicos de la artritis reumatoide. Las radiografías más útiles para evaluar al paciente son las de las manos. En la etapa temprana solo se observa edema de partes blandas y osteopenia yuxtaarticular. Conforme el proceso inflamatorio continúa, aparecen erosiones en los márgenes de la articulación, figura 16.2, así como disminución del espacio articular. En las etapas más avanzadas se presentan subluxaciones, destrucción articular y anquilosis, figura 16.3. Es necesario hacer hincapié en que las alteraciones radiológicas mencionadas son evidentes cuando el daño articular está ya establecido, en tanto que otros procedimientos de imagenología, como el ultrasonido de alta resolución y la imagen por resonancia magnética, IRM, pueden detectar alteraciones mucho más tempranas, desde los primeros 6 meses de evolución de la enfermedad, situación que puede influir en la conducta terapéutica. Diagnóstico. El diagnóstico de la artritis reumatoide es eminentemente clínico. Se fundamenta en el patrón de compromiso articular de poliartritis periférica y simétrica. Afecta muñecas, pequeñas, articulaciones de manos y pies, la presencia de sinovitis inflamatoria a la palpación y limitación del movimiento por dolor, todo ello acompañando de rigidez matutina prolongada y signos y síntomas inespecíficos de enfermedad sistémica. Es conveniente un periodo de observación para excluir padecimientos agudos autolimitados. La presencia de factor reumatoide, anticuerpos anti-CSP, sedimentación globular acelerada, aumento de las concentraciones de proteína C reactiva y de las alteraciones radiológicas mencionadas, ayudan a confirmar el diagnóstico. Los criterios para la clasificación de la artritis reumatoide revisados en 1987 del American College of Rheumatology que se presentan en el cuadro 16.1 pueden usarse como guía para establecer el diagnóstico por su alta especificidad y sensibilidad para la enfermedad. Por otro lado, si bien existen muchos instrumentos para evaluar el estado del paciente, es recomendable valorar el estado clínico en la primera visita, estableciendo al menos la clase funcional para llevar un seguimiento adecuado de su evolución. Cuadro 16.2. Tratamiento. Debido a que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica de evolución muy variable, con periodos de remisión y exacerbación impredecibles, es necesario instituir un esquema de tratamiento flexible que se modifique de acuerdo con las condiciones clínicas. Este esquema incluye información amplia al paciente y los familiares sobre las características de la enfermedad y sus posibles complicaciones, las medidas preventivas encaminadas a evitar el daño articular permanente, el tipo de actividad física y ejercicios para mantener los arcos de movilidad y de fortalecimiento muscular. El tratamiento medicamentoso se inicia con un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, de mayor confianza, ya sea de los inhibidores de COX-1 y COX-2 o de los selectivos para COX-2, a la dosis máxima recomendada por 3 a 4 semanas, junto con un analgésico simple. Si no hay mejoría, es posible intentar con otro AINE por el mismo tiempo. No es recomendable usar al mismo tiempo 2 AINE, pues todos tienen el mismo mecanismo de acción. Los AINE son medicamentos que disminuyen la inflamación y el dolor, pero no modifican la progresión de la enfermedad. Si el cuadro persiste se debe valorar el uso de medicamentos de segunda línea, los llamados fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad, FARME. Este grupo de fármacos ejercen sus efectos benéficos sobre el proceso inflamatorio después de 6 a 12 semanas de su uso y de manera muy general, actúan inhibiendo diversas vías de activación de las células del sistema inmune, por lo que se consideran inmunosupresores. Todos tienen potencialmente efectos tóxicos que requieren vigilancia constante para detectarlos oportunamente. En los medicamentos de este grupo se encuentran el metotrexato, leflunomida, derivados de la cloroquina, sales de oro, penicilamina, sulfasalacina, azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina. Se han reportado resultados favorables en grupos variables de pacientes, sin lograr obtener efectos benéficos en todos.
Los más recomendados por su mejor relación eficacia/toxicidad son metotrexato, leflunomida, cloroquina/hidroxicloroquina y sulfasalacina, ya sea como monoterapia o de manera combinada. En la actualidad, el metotrexato se considera el estándar de oro en el tratamiento de la artritis reumatoide, utilizado solo o combinado. Como grupo aparte se encuentran los glucocorticoides. Su uso es motivo de gran debate y deben de restringirse a casos muy especiales, ya sea por el curso agresivo de la enfermedad o, lo más frecuente, por la presencia de manifestaciones extraarticulares graves, particularmente mononeuritis múltiple, vasculitis o serositis, donde su administración es inequívoca. Por lo anterior, los glucocorticoides no deben usarse como medicamentos de primera ni de segunda elección, dado que es poco probable que modifiquen la evolución natural de la enfermedad, y una vez que se han iniciado, es muy difícil retirarlos, situación que conlleva al desarrollo de los múltiples efectos colaterales indeseables que producen. Esto es aplicable a todos los glucocorticoides sintéticos actuales, incluyendo el Deflazacort, cuyos resultados son similares a los demás glucocorticoides. Por último, aunque la experiencia aún es muy limitada, los nuevos glucocorticoides actualmente en fase experimental, los cuales activan selectivamente el receptor glucocorticoide a través de la vía de transrepresión, son fármacos que logran disminuir en cierto grado la frecuencia y gravedad de los efectos colaterales observados con los glucocorticoides tradicionales. Por los conocimientos obtenidos a nivel de la investigación básica y en animales de experimentación sobre la función que desempeñan las células del sistema inmune y las citocinas en la patogenia de la enfermedad, en años recientes se han agregado al armamentario terapéutico productos biológicos obtenidos por ingeniería genética con el fin de neutralizarlos. De esta manera se han creado anticuerpos monoclonales dirigidos al TNF, al receptor de la IL-6, IL-17 y a otras citocinas. Asimismo, por técnicas de DNA recombinante, se han elaborado proteínas fusionadas formadas de la región Fc de la IG y del receptor celular de la molécula que se desea neutralizar. Por este medio se elaboró una proteína de fusión con el receptor del TNF, que específicamente se une a la citosina antes de llegar al receptor celular. Otro recurso utilizado es la producción por DNA recombinante de moléculas que antagonizan la acción de la citosina a nivel celular. Hasta el momento se han aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide los siguientes agentes biológicos: infliximab, anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el TNF, adalimumab, anticuerpo monoclonal humano dirigido contra el TNF, etanercept, proteína de fusión conformada por el fragmento Fc de la IG y el receptor del TNF, anakinra, antagonista del receptor de IL-1, rituximab, anticuerpo monoclonal dirigido contra la molécula CD20 presente en los linfocitos B, y abatacepto CTL4-IG, del inglés Cytotoxic Telimokite Antigen 4 Immunoglobulin Fusion Protein, proteína de fusión conformada por el fragmento Fc de la IG y el dominio extracelular humano del antígeno CTLA4, CD152, molécula que se une al antígeno CD80 y a CD86 expresado sobre las células presentadoras de antígenos, bloquea las señales coestimulatorias entre estas últimas y los linfocitos T. Todos estos productos biológicos han demostrado ser altamente efectivos en más de 70% de los pacientes con artritis reumatoide. No obstante, su costo y posibles efectos colaterales hacen que su uso sea por el momento restringido. Por otra parte, la tendencia actual de los reumatólogos más experimentados en el tratamiento de la artritis reumatoide es combinar varios medicamentos modificadores de la enfermedad con el fin de obtener el mayor beneficio sin aumentar los efectos tóxicos de los medicamentos, dando lugar al denominado tratamiento combinado. Otra terapia experimental es el trasplante de médula ósea, recurso que se utiliza solo en casos muy refractarios y cuyo resultado se ha reportado exitoso en algunos pacientes. En suma, con el uso apropiado de los diversos medicamentos actualmente disponibles, ya sea en monoterapia o en combinación, incluyendo los nuevos agentes biológicos, hacen que la posibilidad de suprimir el proceso inflamatorio articular haya aumentado enormemente y con ello, al mismo tiempo, se ha logrado mejorar la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide. Finalmente, se remite al lector ampliar la información sobre los fármacos modificadores de la enfermedad, FARME, y los productos biológicos a los capítulos correspondientes. Pronóstico. A pesar de los adelantos terapéuticos de la artritis reumatoide, el pronóstico de la enfermedad a largo plazo continúa siendo reservado, tanto para la vida como para la función. Después de 10 años del padecimiento, 80% de los pacientes tiene algún tipo de incapacidad o de daño articular, y requieren medicamentos para el control de la sintomatología. Por último, la expectativa de vida de los pacientes con la enfermedad se reduce en promedio de 5 a 10 años, en comparación con la población general sin dicha enfermedad, situación que es semejante a la de los pacientes con enfermedad de Hodgkin etapa cuarto y a los de cardiopatía isquémica de 4 vasos. Los factores que más influyen en este resultado son la severidad y duración del padecimiento, el uso de glucocorticoides, edad de inicio, nivel socioeconómico y baja escolaridad.